sublime gracia del Señor. Estamos en nuestro estudio sobre los testigos de Jehová, como parte de las sectas que tenemos como propósito estudiar durante este año, a lo largo de este año. Iniciamos con esta secta, los testigos de Jehová. Ya hablamos de historia, cómo surgió, su fundador. Hemos hablado de algunas de sus creencias, como el nombre de Dios que ellos consideran que es exclusivamente Jehová. Su rechazo a la doctrina de la Trinidad, que ya presentamos la objeción a su postura, manifestando a través de la Escritura que la Trinidad es bíblica. La doctrina del Espíritu Santo, consideran ellos que es una fuerza que no es Dios. La doctrina de Jesucristo, su rechazo a la deidad del Hijo de Dios, y es en ese apartado en el que terminamos la semana pasada e iniciamos el tema de la encarnación de Jesucristo, porque ellos consideran que Jesús no es el Hijo de Dios encarnado, sino que es el arcángel Miguel. El que se encarnó no fue el Hijo, porque ellos no creen en el Hijo. Para ellos solo existe Jehová, el Padre. El que se encarnó no fue el Hijo, fue el arcángel Miguel. ¿De dónde sacan ellos esto? Bueno, porque en la Biblia se hacen muchas menciones al arcángel Miguel, como un príncipe, como un guerrero, como quien pelea por el pueblo de Dios, y de ahí ellos derivan su creencia de que fue el arcángel Miguel quien se encarnó. Dios el Padre tomó la vida del arcángel Miguel, vida espiritual, un ser espiritual creado, y la puso en Jesús. Y una vez muere, pues Miguel vuelve a ser un ángel como lo fue antes de el nacimiento de nuestro Señor. Esto es un error, porque ya vimos en Colosenses 2:9 que la palabra de Dios enseña que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de la deidad. La semana pasada yo cometí un error cuando hablaba de confundir la palabra pronombre con artículo. Entonces les pido disculpas porque en medio del discurso yo mencioné el texto de Primera de Juan, donde está el pronombre, ¿sí? No es un artículo, es un pronombre, y yo dije que era un artículo. El pronombre este es un pronombre demostrativo. Y pues caí en cuenta del error cuando salí de acá. Menos mal yo no soy Dios, porque si fuera Dios sería un Dios lleno de errores. En el texto de Primera de Juan 5, 19 al 20, donde dice, este es el verdadero Dios, y la Biblia de los testigos sin Jehová dice ese, pues yo dije el artículo, pero no es un artículo porque los artículos son la, los, el, ¿sí? Aquí es un pronombre demostrativo, un pronombre, entonces hago esa corrección. Vamos a continuar con el tema de la encarnación. En Filipenses 2, de 6 a 7, utilizamos la palabra morfe para hablar de que la forma que asumió Jesús no corresponde a los accidentes externos, sino que corresponde es a la materia, a la esencia pura del ser. Cuando hablamos de la forma, el cual siendo en forma, no estamos hablando de forma como la que asume una sustancia que se vierte sobre un molde. Sigue siendo la misma sustancia, pero lo que cambia es su apariencia externa. No estamos hablando de forma, porque forma para los griegos hace referencia a la naturaleza misma, a la materia prima, a la esencia, a la substancia. Y cuando Dios, el Hijo, asume la forma humana, lo que el texto nos dice es que Él asumió la substancia, la esencia, la naturaleza humana en todos sus componentes. No que solamente se revistió de un cuerpo humano. Para que quede claro, porque algunas personas pensarán que la encarnación es que el Hijo descendió del cielo y tomó un cuerpo y se lo echó encima. Tomó posesión de un cuerpo. No, el Hijo descendió del cielo
y de una forma misteriosa, porque es un misterio, que no es posible explicar cómo Dios pudo tomar forma humana, usó el cuerpo de María para gestar allí, por obra del Espíritu Santo, a un hombre a quien le colocaron por nombre Jesús, en el cual residen el Hijo, ¿sí?, la naturaleza divina, y Jesús con su naturaleza humana. Son dos naturalezas que coexisten, que no se mezclan, no se eclipsan la una a la otra, sino que coexisten en una sola persona. Es una sola persona con dos naturalezas, diferentes a tú y yo, porque nosotros tenemos es una sola naturaleza, la humana. Una sola naturaleza, naturaleza humana. Hay personas que tienen una sola naturaleza y dos personalidades, los locos. Los esquizofrénicos tienen dos o más personalidades, por eso están locos. Jesús es una sola persona con dos naturalezas, con dos voluntades. Eso para resaltarlo allí. Bueno, vamos a continuar con Mateo 1:23 para seguir haciendo referencia a la encarnación del eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad. Mateo 1:23. Entonces para que no se aburran, vamos a leerlo. La hermana Marora me regala Mateo 1:23, ¿sí? Por favor. Mateo 1:23, la hermana Marora. El hermano Cheo busca Isaías 7:14. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, hermana, gracias. Hermano Cheo, ¿puede leer Isaías 7:14, por favor? Así con esa voz tronante con la que va a invitar a la hermana a comer helado esta Por tanto, noche. el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Señor dio una profecía. El Señor dio una profecía a través de Isaías. Los profetas no solamente daban una palabra de parte de Dios, sino que en ocasiones ellos mismos eran la profecía. Cuando Dios le dice a Isaías que la Virgen concebiría un hijo, la Virgen era la esposa de Isaías. O sea que Isaías con su vida iba a hacer una profecía viviente, una parábola viviente a futuro del nacimiento del Salvador. Igual que Oseas, cuando Dios le dice a Oseas, búscate una mujer ramera. Y eso lo utilizó Dios para hablar de cómo Israel le había sido infiel a él con otros dioses. Y en este caso él le dice a Oseas, tu esposa concebirá un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Y el Nuevo Testamento, venimos al Evangelio de Mateo y Mateo nos explica, aquí dice la palabra del Señor, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que tendrá un hijo engendrado del Espíritu Santo, y le dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, y cita la profecía de Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No dice el arcángel Miguel con nosotros. Un Dios de segunda con nosotros. La Biblia es clara, hermano. El que no lo quiera ver, el que no lo entienda, es porque tiene un serio problema teológico, tiene un prejuicio teológico arraigado en su corazón. Como la madre de un hijo criminal que se niega a aceptar que su hijo es un criminal vicioso, extorsionador, secuestrador, ante las evidencias. No, mi hijo es bueno. No, yo sé que mi hijo es bueno. Pero señora, mire, su hijo está
siendo buscado por este delito. Acá están las pruebas. Si usted sabe dónde está, díganos dónde está para poderlo capturar, porque es un peligro para la sociedad. Y la madre dice, no, yo sé que mi hijo no hizo eso. ¿Y qué evidencias tiene usted para afirmar eso, señora mamá? No, ninguna. Yo creo que él no hizo eso. No tiene evidencias. Las evidencias están en la Escritura. La Biblia dice que aquel niño que nacería de María Virgen en ese momento sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. No el arcángel Miguel, no el Dios de segunda categoría. Ahora, quien lo quiera ver, pues de malas, como la piraña mueca. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a poner a leer a los hermanos para que no se aburran. Juan capítulo 1 lo tenemos allí. Vamos a leer los versículos 1, versículo 14 y versículo 18. Entonces, por favor, la hermana Maritza me regala el versículo 1, Juan 1:1. Juan 1:1, por favor, hermana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gracias, hermana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o el Verbo estaba cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces, en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos sin Jehová, nos dice que este Verbo era un Dios, y Dios aparece en minúscula, y tenemos un problema con esa traducción, que es errónea. Ahora, ¿y usted por qué dice que es errónea? Es que usted en quién se cree. Es que todas las Biblias hablan de Dios, y todas las Biblias hacen lo mismo, y los testigos tienen su punto de vista, y los católicos romanos tienen el suyo, y de mala friegue, si ustedes se creen más buenos que el Señor, se creen la única iglesia que va para el cielo. No se trata de eso. Habrá personas que piensan así. No, pero es que ustedes critican y critican y critican, y la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Es que ya lo explicamos en la serie del Sermón del Monte, ¿no? Porque es un error. Porque en nuestra traducción, es una traducción palabra por palabra, tenemos en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero no es el original. Esto es una traducción al español. En el idioma original dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Así dice el griego original, Dios era el Verbo. En el idioma original no está el artículo un, como si aparece en la traducción de los Testigos sin Jehová. Ellos dicen, el Verbo era un Dios. Esto se llama un artículo indefinido. Un micrófono, un ventilador, una silla. Eso es un artículo indefinido. Un artículo indefinido expresa algo común, entre otras cosas. Una silla, ¿qué quiere decir eso? Que es una silla entre otras. Hay más sillas. Aquí hay 100 sillas, por ejemplo, y yo digo una silla. Hermano Javier, tráigame una silla. Estoy diciendo cualquier silla. Hay muchas sillas, tráigame una. Hermano Javier, por favor, límpieme un ventilador. ¿Qué quiere decir? Que hay como 10 ventiladores y él puede tomar uno cualquiera y limpiarlo. Eso es un artículo indefinido. Ahora, los artículos definidos son la, el, los, las. Artículo definido, el ventilador. Hermano Javier, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede traer el ventilador? Entonces estoy hablando de algo exclusivo y único. El ventilador. Yo no le estoy diciendo que hay varios y traiga cualquiera. Le estoy diciendo, tráigame el ventilador. Si él no sabe cuál es, me va a preguntar cuál. Y yo le digo, el ventilador mío. El que yo uso, el que está en la oficina. El ventilador. La. Hermana Marona, ¿me puede traer la jarra con agua? La jarra. Pues, ¿cuál jarra?
la que está en la cocina, no, la jarra que utilizan para traer el agua para que el que está predicando pues refresque la garganta mientras está hablando. La jarra. Está hablando de algo, un objeto en particular. ¿Por qué quiero hablar esto? Para que quede claro. Yo sé que no va a ser fácil porque son varias cositas y no estamos algunos familiarizados con la gramática, pero es necesario recordar lo que aprendimos en primaria. En el griego original, algunas palabras usan artículo definido. ¿Sí? Artículo definido cuando no se sabe en el contexto de qué se está hablando. Entonces, por ejemplo, en Cali se utilizan los artículos definidos con los nombres. La María, la Juana. ¿Sí? Entonces yo le digo, hermano Cheo, es que no. El lunes fui a la casa del hermano Javier y estaba hablando con la María. Entonces él dice, la María, la nuera del hermano Javier, ¿sí? Porque puede haber muchas Marías, pero yo le estoy señalando una en especial y quiero que él lo sepa, la María, donde el hermano Javier. Pero cuando el contexto me deja claro de qué estoy hablando, el idioma griego no utiliza el artículo definido. Por eso en el original griego no aparece la palabra teos, Dios, precedida por un artículo. No dice el teos, dice teos. El verbo, el logos, era teos. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Por eso no pusieron el artículo definido. Si lo hubieran puesto, igual el verbo era el Dios. El Dios. O sea, por si usted no sabe de qué estamos hablando, usted apenas agarró la Biblia ayer, entonces dése cuenta que estamos hablando del Dios, del único Dios. Pero esto era un texto escrito ¿para qué? Para personas familiarizadas con la religión, con el cristianismo, por lo menos, o con el judeocristianismo. Entonces por eso el autor no coloca el artículo el Dios. De hecho, nosotros casi nunca hablamos así cuando usamos nombres propios. Por eso les pongo el ejemplo de Cali. En Cali sí. Pero nosotros acá decimos Javier, Marora, Cheo, Armando. Yo no digo, no, ¿sabes que andaba con el Armando, oís? No. Yo no digo el Armando, la Maritza, la Merly. No. Porque sabemos de quién se está hablando. El que estaba leyendo aquí sabía que se está hablando de Dios. Entonces por eso Juan dice, el verbo, el logos era teos. El logos, el verbo era Dios. Entonces el testigo sin Jehová dice, no, si no está el artículo definido, entonces tiene que ser que ahí va un artículo indefinido. Va un. Metámosle una ahí a la brava, ¡pam! Con calzador, así a presión como cuando uno no le entra el pie en el zapato. Metámosle un, y el texto queda, y el verbo era un Dios. Solucionado el problema, el verbo no es Dios, el verbo es un Dios. Es el arcángel Miguel. Otro ser divino creado igual que Satanás. Pero no es Dios porque como no está el artículo en el original, el artículo él, pues entonces debe ser, mire la genialidad, que es el artículo indefinido, un Dios. Y con una maroma digna de científicos de la NASA, clavaron allí el artículo un. ¿Cuál es el problema? Que en el griego no está escrito el logos era teos. En el griego original está escrito teos era el logos. Y teos es un nombre propio, es decir, el logos es un predicado nominal. Está Juan equilibrando al logos con Dios. Le está atribuyendo al logos, al verbo, a Jesús,
la divinidad. Dios era el Logos. Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí recuerdan? Sujeto, verbo, predicado. ¿Quién es el sujeto en el griego? Dios. En el griego se está hablando de Dios, no del verbo. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Como lo concebimos nosotros o los judíos, el Padre, la divinidad, era el verbo. La segunda persona de la Trinidad era el verbo. Entonces, para la lógica del testigo sin Jehová, hubiera sido un Dios, era el verbo. Tal vez no se tomaron la molestia de revisarlo en el original y por eso les quedó una contradicción allí. Al poner el artículo indefinido el verbo era un Dios, en el original habría una contradicción, porque es que en el original no aparece el verbo era Dios, sino Dios, Teos, era el verbo. Y Juan lo hace así para enfatizar la divinidad del Hijo. Está fuera de lógica la artimaña de los testigos de Jehová para eliminar la divinidad de Cristo. Eso y el contexto. No, pero es que yo no creo que el griego, que se me sale con el griego y el papel aguanta todo. Bueno, vamos al contexto. Vamos al contexto. Vamos al contexto. ¿Por qué Juan utiliza la palabra logos? ¿Por qué Juan utiliza la palabra logos? El Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, fueron escritas porque había un peligro en la iglesia del primer siglo. Eran las herejías que ya estaban surgiendo, amenazando a la iglesia. La herejía gnóstica, la herejía docetista, la filosofía griega que estaba influyendo en la cultura judía y por lo tanto en el cristianismo. Sócrates, Heráclito, Platón, Aristóteles tenían diferentes perspectivas filosóficas del logos. Para ellos el logos básicamente era una idea, la idea suprema, la razón suprema de las cosas. Para Heráclito era la razón divina de donde procedían todas las cosas. Y hay un filósofo griego llamado, judeo-helenista, Filón de Alejandría. Él le enseñaba desde una perspectiva judía lo que era la filosofía griega. O sea, él hizo como una fusión entre la filosofía griega y el judaísmo y comenzó a alegorizar la escritura de una manera terrible. Pero él enseñaba que el logos era la razón divina. La razón divina de las cosas. Y Juan, ante estas amenazas que estaban llegando a la iglesia, utiliza la palabra logos de manera intencional para explicarle al pueblo, a los gentiles, la perspectiva bíblica de el logos. Y él dice, el logos se hizo carne. Bueno, en Juan 1:1 dice, el logos era, dice, en el principio era el logos. Y el logos era con Dios, cara a cara con Dios, igualdad con Dios. Y el logos era Dios. Entonces, el logos no es una idea, el logos no es una filosofía. El logos es Dios encarnado. Y lo hace desde una perspectiva judía porque él era judío. ¿Qué creían los judíos que era el logos? Los judíos creían que el logos era un pensamiento. Un pensamiento. Logos es palabra. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento no expresado. Pero también es la expresión del pensamiento. Yo primero pienso y luego hablo. Y los judíos pensaban eso. Logos es un pensamiento. Pero también es cuando uno expresa ese pensamiento a través del habla. Es la palabra, decían los judíos. Y en la palabra está impregnada parte de nuestra alma. Una palabra es la expresión de nuestra alma. Y Juan está diciendo, Jesús es el pensamiento de Dios, pero también es la expresión del alma de Dios mismo. Él se hizo carne,
se hizo hombre. La naturaleza misma de Dios se hizo hombre. Él está diciéndole al mundo, no crean eso de que el Logos es una entidad divina, como los gnósticos, un eón inferior al Dios oscuro y oculto que nadie puede, al que nadie tiene acceso. Porque eso lo creen los gnósticos. Los gnósticos creen que hay un Dios supremo, nadie tiene acceso a él. Las emanaciones. Y ahí está el Logos. Está el demiurgo, que es el Satanás, por decirlo así. Pero son deidades inferiores. Juan dice, no, el Logos es Dios. El Logos no es una emanación divina, el Logos no es una razón, no es una idea, el Logos es Dios. Eso que ustedes llaman el mediador entre Dios y los hombres, porque los gnósticos decían, esa emanación divina media entre Dios y el hombre, pero es una emanación, es un eón, E-O-N, eón. Él dice, eso que ustedes llaman emanación divina, un Dios de segunda categoría, no, no es un Dios de segunda categoría, es Dios. El verbo era Dios. En el principio, antes de la creación, era el Logos. Y el Logos estaba sentado con Dios cara a cara. Y si no les es suficiente, el Logos era Dios desde la eternidad. Y por eso dice a continuación, versículos, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién creó el universo? Según la historia de la Escritura. Dios. Dijo Dios, sea la luz. Y Él dice, bueno, eso que Dios dijo es el Logos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él está diciendo, la vida proviene de Él. Él es el dador de la vida. Por Él existen todas las cosas. Y ahí es cuando pues, podemos demorarnos aquí todo el año estudiando Juan capítulo 1. Pero vamos a dar un salto al versículo 14, porque el versículo 14 también utiliza la palabra verbo, el logos. Juan 1.14, le voy a pedir el favor a Neila que lea Juan 1.14, Mireidi Juan 1.18. Juan 1.14, ¿sí quedó entendido lo del logos, bla, 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 bla? Necesitamos entender el contexto. ¿Por qué Juan escribió eso? ¿Por qué utilizó la palabra logos? ¿Por qué no dijo el Hijo? Ah, el Hijo se vino del cielo y se hizo hombre. No, hay una intención en eso. Juan 1.14, Nela, así con una voz tronante. Acérquese el micrófono para que se escuche bien. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14, y el verbo, el logos, fue hecho carne. El versículo 1, pues no lo dice de manera explícita, el texto no nos habla de que Dios es uno aquí, pues, tenemos textos como por ejemplo único, ¿sí? Tenemos textos, por ejemplo, Isaías donde dice yo soy Dios y no hay nada semejante a mí, ¿a qué me compararéis o qué imagen haréis de mí? Tenemos ese tipo de textos que hablan de la singularidad de Dios. Aquí lo que nos habla en Juan es la deidad del Hijo, la deidad del Hijo, es el tema principal de Juan aquí. Bueno, en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, mi lady. A Dios nadie le dio jamás, porque el Señor, cuando Moisés allá en el libro de Éxodo le dice, Señor, déjame ver tu rostro, muéstrame tu gloria, y dice, no hay hombre que me vea y viva, porque Dios es santo. Nadie puede ver a Dios porque Dios no es como nosotros, Él es santo y perfecto. Por causa de nuestro pecado moriríamos al ver a Dios, aunque hay algunos desubicados hoy que dicen que ven a Dios hasta en la sopa, ¿no? Y que toman café con Jesús en las mañanas y todo, sí, yo de pronto los alucinógenos están muy económicos, ¿sí? Están consumiendo metanfetaminas o algo por el estilo y salen con esos cuentos todos
cuentos chinos, ¿no? No, yo todas las mañanas tomo café con Jesús, a no ser que sea una mujer que está casada con un hombre que se llama Jesús, ¿sí? Pero de otra manera no es posible porque la palabra de Dios dice, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Y jamás es cuándo? Jamás es jamás. Jamás es jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios, ya decimos que unigénito significa único en su género, hablando del Hijo, que no hay nadie como Él. Versículo 18, no está diciendo que es el único Hijo de Dios, porque Dios tuvo un solo Hijo. No, está diciendo que Él es el Hijo de Dios y no hay nadie que tenga la naturaleza que tiene Él. O sea, lo está igualando en santidad a Dios. A eso es que hace referencia a la palabra unigénito, único en su género, no que es el único hijo que tuvo Dios. Dios tiene muchos hijos. Tú eres hijo de Dios si te arrepentiste y creíste en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero eres un hijo por adopción. ¿Sí? Jesús es hijo de Dios, único en su género, porque Él es igual a Dios. Dice el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, esto habla de la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. Es una relación que tú y yo no tenemos con Dios. Tenemos una relación con nuestro Padre por Jesucristo. Por Jesucristo. Él está en el seno del Padre, tiene una relación íntima con Él, con Dios. Y si tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios es por Jesucristo. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el resplandor de la gloria de Dios que descendió del cielo para mostrarnos quién es Dios. Metámosle una cosa en la cabeza, mis queridos hermanos. No hay manera, y como lo dijimos en la clase de la grandeza y la soberanía de Dios, no hay manera alguna en la que el hombre pueda conocer a Dios. No la hay, no la hay. Tú y yo no podemos conocer a Dios porque Él es santo, Él es trascendente, Él es infinito, Él es otro. ¿Cómo puede el hombre entonces relacionarse con Dios? Porque Él envió a su Hijo para darse a conocer. Conocemos a Dios por Jesucristo, no por la Virgen María. Si hay alguien que aquí que todavía tenga enredos en la cabeza con el catolicismo romano, déjeme decirle que María fue una mujer pecadora como tú y yo, que si no hubiera sido por Cristo se hubiera ido al infierno. Si alguno de ustedes tiene por ahí una estampita de la Virgen María guardada, encaletada, pues me da tristeza. Me la regaló mi abuela. Bueno, pues esa estampita no le va a servir de nada en el día del juicio. Porque si tiene 20 años es comida para las cucarachas. Porque el único que salva es Jesucristo, porque Él es Dios encarnado que vino a darnos a conocer quién es Dios. Vino a mostrarnos los atributos de Dios. Nosotros no sabíamos qué sería la misericordia, la gracia, la bondad de Dios si Él no se hubiera hecho hombre en la persona de Jesucristo. Sería un ser inaccesible. Pero el que descendió del cielo no fue un eón, no fue una divinidad, no fue un ser divino creado, no, fue Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. No fue el arcángel Miguel. Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes no puede ir a hacer compras a Cúcuta y envía a su hijo, puede que el hijo se parezca al papá, ¿sí o no? En todo caso, el niño tiene que decir, vengo de parte de mi papá. Mi papá es Juan Sin Miedo. Y el hombre puede ver algún parecido de pronto, ¿no? Oigan, mire, sí, las mismas orejas. Salió orejón como el papá, las mismas orejas. Claro, usted es hijo de Juan Sin Miedo. Pero no es perfectamente igual al papá. No comparte
la misma esencia del papá. Es otra persona diferente, con una naturaleza diferente, con un alma diferente, con un espíritu diferente. Pero es que Jesús es la imagen del Dios invisible, dice la carta a los Colosenses. Es la imagen, es la misma imagen de Dios, porque Él es Dios. No podría ser de otra manera. Juan 10:30. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Miren, ya está en la pantalla. Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Oye Israel, ¿dónde está eso, Keila? Deuteronomio. Muy bien, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, y Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Así como mi esposa y yo, uno somos. Somos una unidad compuesta. Jesús está diciendo, el Padre y yo somos Dios. Él es el Padre, yo soy el Hijo, pero somos Dios los dos. Somos uno. Estamos en común acuerdo absolutamente en todo. Hay una armonía sobrenatural entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque tienen la misma naturaleza. El uno no puede estar en contra del otro, no hay disensión, no hay contradicción, no hay división. Yo y el Padre, uno somos. Podemos hacer un estudio de eso también en el contexto de Juan. Él está hablando de la seguridad de la salvación, de las ovejitas que el Padre le entregó al Hijo. Los arminianos dicen, el Padre le entregó a Jesús unas ovejitas y Jesús las dejó perder. Eso dicen los arminianos, eso dice la iglesia general, ¿no? Pentecostales, bautistas generales, dicen, no, pues, ay, el hermano Juanito no volvió a la iglesia, se descarrió, perdió la salvación. ¿Por qué? Porque el Padre le entregó esa ovejita a Jesús. La voluntad del Padre era salvarlo, pero a Jesús se le perdió. O Jesús cambió de opinión y la dejó perder. Y Jesús dice, no, mi Padre me entregó 100 ovejas. 100 ovejas se salvan. Porque el Padre y yo somos uno. Él no está diciendo, el Padre y yo somos lo mismo. El Padre y yo somos uno. La unidad de la Trinidad. Unidad en la diversidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, son Dios. Hubiera sido una ocasión maravillosa para que Jesús hubiera dicho, yo soy inferior a mi Padre, ¿sí o no? Y aclarar el tema de si Él era Dios o no era Dios. Pero no lo dijo. El Padre y yo, uno somos. Juan 14, versículos 9 y 10. Armando, ¿me lo puede regalar, por favor? Juan 14, versículos 9 y 10. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No cree que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Gracias, Armando. Entonces, Felipe, Jesús está despidiendo de sus discípulos porque esta es la noche en que Él fue entregado, el jueves, famoso Jueves Santo, y Felipe le dice, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Él dice, ay, Felipe, pero... Yo me imagino a Jesús con ese amor, ¿no? Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo le hubiera dicho, hermano, no pregunte bobadas. No pregunte bobadas, hermano, es que no le basta. Dice, Felipe, tú me dices que te muestre al Padre, ¿acaso llevo tanto tiempo, has visto las señales, los milagros, has estado conmigo
y no sabes quién soy. Yo vine a revelar quién es el Padre. Y por eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y concuerda perfectamente con Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a darnos a conocer al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él no está diciendo yo soy el mismo Padre, como manifiestan los unicitarios, los herederos de Sabelio. Monarquismo modalista, una herejía de los primeros siglos de la Iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, dicen ellos. Es una persona que se cambia de disfraz, así como Peter Parker se pone el disfraz del hombre araña, pero es Peter Parker. Y a veces hace hombre araña y a veces hace Peter Parker. Modalismo, diferentes modos de Dios, no. Eso es un error. Los unicitarios dicen, no, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es la misma cosa, se cambiaron de nombre. No está diciendo yo soy el mismo Padre, Él está diciendo, tú me has visto a mí, yo soy la imagen de Dios. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, porque en la Trinidad hay una intimidad tan perfecta, pero son tres personas diferentes. El Padre en mí y yo en el Padre. Pero Él en ningún momento negó que Él fuera Dios. Jamás negó que Él fuera Dios encarnado, de ninguna manera. El credo de Calcedonia en el año 451 después de Cristo es el documento que surgió a raíz del concilio de Calcedonia. El credo calcedonio dice así: nosotros pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas, antes bien preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos ha transmitido. Esto es un documento histórico y apunta al credo apostólico para hablar de la divinidad del Hijo. Los herejes, esto surgió pues a raíz de la herejía arriana, que es el abuelo de los testigos sin Jehová, que atacó la divinidad de Jesucristo. Y los herejes dicen, no, es que la divinidad de Cristo se la inventó Constantino en Concilio de Nicea en el año 325. No, es un error y es ilógico, porque el Concilio de Nicea precisamente fue la consecuencia del nacimiento de la herejía arriana. ¿Qué hizo la herejía arriana? Atacó la divinidad de Cristo, que ya venía siendo enseñada, y por eso hubo la necesidad. Todos los credos y confesiones de la historia han nacido como una necesidad de defender la fe, no de inventar la fe. Ellos no inventaron nada. Lo que hicieron fue sistematizar, expresar de manera explícita lo que la iglesia ya creía fundamentado en las Escrituras. Entonces, cuando aparecieron los arrianos diciendo que Jesús no era Dios, ellos dijeron, no, esperen un momento. La Biblia dice que Jesús es Dios. Vayamos al credo de los apóstoles, vayamos a la Escritura. La Biblia dice que Jesús es Dios. La Biblia dice que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. La Biblia dice que Jesús se encarnó. Y el arrianismo fue declarado herejía
por el concilio de Nicea, concilio de Calcedonia. A lo largo de la historia ha sido una herejía. Lamentablemente, pues muy propagada en nuestros días. ¿Qué podemos aprender de todo esto, mis queridos hermanos? Que es necesario conocer nuestra fe. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque mi mamita me lo enseñó. No, Jesús es Dios porque la Biblia lo enseña. Vamos al texto de la Escritura. Esto no se trata de aprender teoría para entrar en debates sin ningún sentido con nadie. No, esto se trata de la edificación de nuestras almas. Lo más hermoso de la Escritura es que la Biblia nos dice, tienes que creer en esto, y nos da la evidencia por la cual debemos creer en esto. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque el pastor lo dice. No, vamos a la Biblia y nos da la evidencia abrumadora de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo encarnado. No es para ir a restregarle en la cara al católico romano, al testigo sin Jehová, al unicitario. Mira, yo sé más Biblia que tú. No. Se trata de, oiga, Dios se hizo hombre por mí, para morir en una cruz. Qué regalo tan maravilloso. Y cuando sea necesario, como dice Pablo, debemos presentar con mansedumbre la defensa de nuestra fe, porque tal vez esa otra persona puede ser llamada por Dios para salvación. Por eso es necesario que conozcamos qué creemos y por qué lo creemos. Pero para eso se requiere diligencia, constancia. Yo sé que algunos de ustedes van a salir hoy de aquí, no entendí nada, pero también apostaría a que muchos no van a escuchar el audio en el canal. Y su entendimiento quedará sin fruto, porque no van a hacer la tarea. Y por eso muchas veces nuestras vidas son débiles espiritualmente, porque no repasamos, no retroalimentamos lo que escuchamos, la enseñanza. Y algunos somos tan olvidadizos que puede llegar el caso donde digamos, yo nunca había escuchado eso, a mí no me enseñaron eso. O hacemos las mismas preguntas una y otra vez. Pastor, yo tengo un amigo que es testigo sin Jehová y estaba hablando con él y él dice que Jesús no es Dios. ¿Cómo es eso? Y yo, ay, dame paciencia. Pastor, mire, es que Juan 1:1 en la Biblia de los testigos sin Jehová dice que el verbo era un Dios. ¿Y eso por qué? ¿En serio? Entonces la labor nuestra es ser diligentes. Así como tenemos tiempo para ver la novela, también debemos tener tiempo para ir a la Escritura y para repasar lo que hemos aprendido. ¿Con el fin de qué? De contemplar cada vez más la gloria de Dios, de conocer más a nuestro Dios y Salvador, de entender la maravillosa salvación que tenemos. Es que el que se hizo hombre no fue el arcángel Miguel, hombre. Dios no tiene mandaderos para salvar al hombre. Cuando uno quiere ir a hacer el mandado, uno dice, ¿sabe qué? Vaya, manda al hijo, manda al empleado, ¿cierto? Pero el amor de él es tan grande que la Biblia no dice que envió al arcángel Miguel, envió a su propio hijo, a Dios mismo, a morir por nosotros. Y esto lo único que hace es exaltar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual vinimos a la salvación. Entonces, esa es la reflexión con la que nos vamos hoy. Vamos a dejar hasta ahí. La semana entrante continuamos con este estudio. Ya Dios mediante, pues entraremos en otro subtema
de las doctrinas de los testigos sin Jehová. Aspiro a hablar de la resurrección, porque ellos tampoco creen en la resurrección de Jesucristo. Entonces, pues, no creen en nada, la gente no cree en nada. Entonces vamos a ir avanzando, ¿listo? Vamos a orar y entramos a las peticiones de oración. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, te damos honra y gloria, Señor, por estas verdades que están en las Escrituras. Padre, muchas de ellas no son fáciles por causa del engaño. Tu palabra dice en Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El engaño nunca viene como es en realidad. Viene disfrazado, viene camuflado, viene encubierto. Estos hombres no niegan a Dios, estos hombres no niegan la salvación, estos hombres no vienen promoviendo el satanismo. Hablan de Dios, hablan de la salvación por Cristo, hablan de la salvación por fe, pero confunden con astucia, usando las artimañas del error. Algunos que lo hacen adrede, otros que han caído en el engaño y enseñan conforme al engaño que han aprendido. Ten misericordia, Señor, de estas personas que han caído en este error. Ilumínalos, Señor, con tu evangelio para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.